permitidme hacer una mención al nombre de la sala. Creo que estar además en la sala que lleva el nombre de Ernest Lluch, que tan importante fue no solo para los socialistas, sino para la igualdad, para el acceso universal a la salud y también para la paz, para el diálogo. Ernest Lluch fue un hombre de paz y creo que hoy en día, en el contexto justo que estamos viviendo en este momento, merece la pena hacer homenaje a los hombres y a las mujeres de paz. Y después de esto, quería daros la bienvenida, como decía, a un panel de lujo sobre uno de los temas que el tener a un presidente, a unos panelistas de tal nivel para hablar del acceso, de la acción global para garantizar el acceso a la justicia de todas las mujeres y las niñas. Es el tema que eligió la CSV este año, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Debatió este tema y leyendo el informe del secretario general me chirrió este agreed language de States may wish to consider. Los derechos siempre son may wish to consider. Y creo que en este foro, en estos 2 días, los socialistas, los progresistas del mundo estamos diciendo que no es may wish to consider, sino que el mundo o es justo, igualitario, sostenible o no será el mundo que queremos. Y por eso este panel, auspiciado por el PSOE, yo recuerdo Pablo Iglesias puse la frase que decía que las mujeres necesitaban una doble emancipación porque sufrían una mayor esclavitud, lo que convertía la lucha de las mujeres en parte fundamental del socialismo, del progresismo. Y esto está en el core, ¿no?, de esta sesión. Leí una frase de Joan Lula da Silva en la COP30 que decía que la igualdad no pueden ser, los asuntos de mujeres no pueden ser un anexo de las declaraciones, tienen que estar en la esencia de la toma de decisiones. Y no puede haber progreso ni democracia sin que las mujeres tengan acceso y garantizado la justicia. Y de esto sabe nuestro primer interviniente, nuestro presidente Rodríguez Zapatero, un hombre de paz, un hombre de defensa por la igualdad, los derechos, la cooperación, un presidente que hizo de nuestro país vanguardia en la defensa de la paz, de la igualdad, de hacer un país decente a través de la libertad y de la diversidad. Presidente, en este momento, hablando de justicia para las mujeres y las niñas, con una guerra, ¿qué nos cuentas? Debo agradecer la invitación a esta movilización global de los progresistas. Yo accedí al liderazgo político del Partido Socialista en el año 2000, justo cuando empezaba el siglo XXI. Y desde entonces he estado en activo casi siempre. Y debo decir que quizá esta sea la cumbre progresista internacional más importante de este siglo. Por la movilización, por la participación de más de 50 países, organizaciones, expertos, por el liderazgo. Y se produce en el momento más oportuno, donde nos vamos a decidir y nos estamos jugando qué siglo XXI queremos, después de estos primeros 25 años. Yo debo felicitar a los organizadores, al Partido Socialista, a todas las fundaciones, al Gobierno de España. No es casual que esta cumbre se celebre en Barcelona, en España, con un presidente y un gobierno que en estos momentos lidera internacionalmente el coraje, la determinación y los objetivos progresistas para la paz y la igualdad entre los ciudadanos de distintos países. Y debo decir, ¿qué nos enseñan estos 25 años
El siglo empezó, recordaremos, con los objetivos del año 2000 de Naciones Unidas. Era esperanzador. Por primera vez en la historia, todas las naciones del mundo, en la institución Naciones Unidas, aprobaban un programa común contra la pobreza, para reducir la desigualdad, para favorecer la igualdad de género, para llevar la salud al conjunto de las regiones, sobre todo las más desfavorecidas. Eso dio lugar luego a los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2015. Cuando esa expectativa era tan favorable, los atentados de las Torres Gemelas, la guerra contra el terrorismo, las guerras en Oriente Medio, luego Ucrania, ahora la innombrable acción de Israel en Gaza y ahora en Irán nos han llevado a un camino preocupante, muy preocupante. Solo quiero añadir una reflexión para dejarla ahí como objetivo de la movilización progresista, que ha de ser en este momento determinante, valiente y ante todo unida. Este es el momento histórico en el que necesitamos más internacionalismo, por recuperar la vieja palabra, más unión de todos los progresistas de todos los continentes y sobre todo determinación y coraje. Nosotros no podemos dudar de las grandes convicciones que arrancan en la Ilustración, que se expresaron en los mejores textos declarativos, en las revoluciones democráticas, en las aspiraciones justas de tantos movimientos. Hay dos grandes objetivos, dos grandes anhelos, dos grandes factores de movilización para todo progresista y, si me apuran, para todo aquel que sienta que la democracia no es solo algo de lo que él tiene que disfrutar, sino que debemos de convocar a las generaciones futuras. La paz como tarea, la paz como gran tarea, es la hora de la paz. Y la igualdad de género como la palanca transformadora social en favor de la justicia más poderosa que tiene la humanidad. Ojalá podamos llegar a ese 2030, que renovamos los objetivos del 2015, y ojalá todos los progresistas llevemos una propuesta común. Primer objetivo, la solución pacífica de los conflictos, la paz, el primer gran objetivo para el siglo XXI. Segundo, era el quinto, yo siempre dije que tenía que haber sido el primero, la igualdad de género, como gran segundo objetivo. ¿Por qué? Porque donde hay paz, donde no hay guerra, hay más hospitales, hay más escuelas, hay más capacidad de erradicar la pobreza. Sufro, y debemos sufrir como progresistas, ver que en este año 2026 estamos viendo el gasto de defensa al nivel más alto de la historia. La primera potencia lo incrementa un 40%, y la ayuda a la cooperación al desarrollo reduciéndose un 25% en el mundo. La ayuda contra la pobreza, contra la discriminación. Esa es nuestra responsabilidad. No nos vamos a quejar de lo que hace la derecha. No. Los progresistas nunca ganamos quejándonos de lo que hace la derecha. Los progresistas ganamos convenciendo de nuestros valores y convicciones. Solamente esa convicción nos dice algo que nos enseña de la historia y del presente. Los que menos aprecian y defienden la democracia son los que más combaten la igualdad de género y el feminismo. Tómese nota. Es así. En segundo lugar, aquellos que no combaten, que no denuncian la muerte de civiles inocentes, que no luchan, que no pelean,
por la paz, tienen perdido el futuro. Tienen perdido el futuro. Porque no hay futuro, como la historia nos demuestra, a no ser que tengamos que ver una catástrofe y luego superarla. No hay futuro que merezca la pena si la paz, si la concordia, si la cooperación entre naciones no es el auténtico impulso global. Ni las banderas, ni las naciones, ni las razas, ni los idiomas son excusa para la guerra y para las guerras. Esa visión universal en Naciones Unidas, en la Declaración de los Derechos, en la Ilustración, en el conocimiento, en la cultura y en la ciencia, nos debe llevar a movilizarnos, como nunca, en nuestras generaciones, en las generaciones vivas. Como cuando luchábamos por la democracia, o por el fin de la guerra en Vietnam, o contra la guerra de Irak, más fuerte aún, ahora. Para eso estamos aquí, no para quejarnos, creo. Sí, el cambio más importante en la historia lo han protagonizado las mujeres. El cambio civilizatorio más importante, las mujeres. En España, las mujeres, cambiando la sociedad, cambiando España, haciéndola abierta, admirada, hoy como es. Por ello, si las mujeres lideran, conquistaremos la paz y reduciremos la guerra, la violencia y la fuerza. Pues venga, a liderar. Muchas gracias. Gracias, presidente. Ganaremos convenciendo, determinación y coraje. Paz y igualdad. Mensajes clarísimos. Ministra Ana Redondo, ministra de Igualdad del Gobierno de España. Bienvenida a España. Ha sido referente, además, gracias a la legislación, ¿no?, que se pusieron en marcha en las legislaturas del presidente Rodríguez Zapatero en materia de igualdad. Se ha reeditado el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con gran trabajo por parte del Ministerio, un trabajo ingente de diálogo con todas las fuerzas políticas, ratificadas por todas las fuerzas políticas, excepto por la ultraderecha. Los consensos en política, y más cuando hablamos de la seguridad de las mujeres, son importantes, ¿verdad, ministra? Sí, muchísimas gracias. La verdad es que es un placer estar en este foro y acompañada por personas y mujeres tan potentes y por el presidente Zapatero, que es el más femenino de entre los presidentes que conozco. Femenino y feminista. Pero esa parte femenina del presidente Zapatero es muy, muy importante y nos permite hablar en el mismo lenguaje. Y es verdad que no hay democracia B, no hay democracia B. La alternativa a la democracia es el autoritarismo, es la violencia, es la guerra, es la sumisión de las mujeres y es, en definitiva, la incivilización. Y la democracia como sistema se fundamenta en dos pilares, que son la libertad y la igualdad. Pero la libertad sin igualdad es privilegio, simplemente privilegio, y nos remontará a la Edad Media. Por lo tanto, la igualdad, así entendida, es el auténtico corazón de la democracia. Es el auténtico corazón de un sistema que es el mejor de los que hemos sabido construir para relacionarnos y que permite disfrutar a todos de las oportunidades que tiene que tener una vida digna y que entiende al otro como igual, igual en derechos, igual en deberes también, igual en oportunidades. Hoy veníamos de la cumbre Brasil-España, una cumbre muy importante porque, como dice el presidente Zapatero, este es el momento del internacionalismo y de generar esas alianzas potentes que nos permitan mirar al futuro sin desesperanza. Y en esa cumbre quiero recordar que se han
firmado dos documentos importantes precisamente feministas. El feminismo tiene que estar en la agenda pública, en la agenda de gobierno y en la agenda internacional. Los asuntos feministas son transversales, no son asuntos de las mujeres, son asuntos de la sociedad, son asuntos de todas las materias, son la cuestión principal de las políticas. Y es verdad, y tú lo decías, que los avances en igualdad siempre se han producido de la mano de los grandes consensos. La propia Constitución española, de la que estamos celebrando en estos días el 47 aniversario, es un gran pacto sobre igualdad. Y hemos conseguido otros importantes avances que pactan y que consiguen esos grandes consensos en igualdad. La Ley Integral contra la Violencia de Género, la ley del presidente Zapatero, es una ley votada por unanimidad que nos ha permitido en 20 años avanzar de una forma muy importante. Pero, sin embargo, a fecha de hoy siguen asesinándonos por el simple hecho de ser mujeres. 16 mujeres y 3 niños y niñas han sido asesinadas este año 2026 por violencia machista, por violencia de género. Y mientras haya violencia es muy difícil pensar en otras cosas. Mientras haya violencia tenemos que seguir luchando con todas nuestras fuerzas y todas nuestras capacidades contra la violencia de género. Y eso es lo que hemos intentado el año pasado, reeditando el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Porque fijaros, todas las fuerzas políticas nos hemos puesto de acuerdo, salvo Vox, salvo la extrema derecha, porque la extrema derecha es el problema. Es el problema porque banaliza la violencia, porque niega la violencia de género y porque niega el feminismo. Por lo tanto, una fuerza política que está y es parte del problema nunca va a ser parte de la solución. Pero el resto de fuerzas políticas, todas, con nuestras diferencias, hemos conseguido recuperar el gran consenso de 2004. Y hemos conseguido, como digo, firmar un acuerdo para sacar adelante más de 460 medidas. ¿Y qué pretendemos con estas medidas? Pues hacer frente a nuevas violencias que están aflorando, porque el machismo, la imposición, la dominación, en definitiva la violencia, va mutando según se van sucediendo los años y las revoluciones, va mutando con la revolución digital. Y ahora nos encontramos con auténticas violencias durísimas contra las mujeres en prácticamente las redes sociales, todo el Internet, las distintas fórmulas digitales que estamos asumiendo de una forma absolutamente acrítica, o lo hemos hecho hasta el momento. Y esas violencias digitales están afectando y están incidiendo fundamentalmente en los más jóvenes, en jóvenes que entienden que las relaciones con las mujeres no son relaciones equiparables, no son relaciones de igual a igual. Y se están fijando y formando en la pornografía, una pornografía que es violenta, y frente a una educación afectivo-sexual que lamentablemente no es suficiente, las generaciones más jóvenes están asumiendo esa violencia de género para relacionarse con nosotras. Creo que esa violencia a través de las redes sociales, la violencia digital que sufren las mujeres, aquí hay algunas periodistas, ellas sufren una violencia digital realmente perversa, igual que lo sufrimos a nivel institucional, muchas mujeres en política. Tenemos que hacer frente a esa nueva violencia, que es una violencia enormemente peligrosa y enormemente amplia. Pero también la violencia vicaria. Como os decía, 3 niños y niñas han sido asesinadas este año simplemente porque se quería hacer daño a sus madres. Porque la violencia vicaria es esa que se produce frente a persona interpuesta para hacer daño, para violentar, para perjudicar y dañar a la madre. También somos conscientes de que esa violencia tiene que ser estudiada particularmente y tenemos que dar la respuesta con medidas específicas que ya están siendo incorporadas a una ley específica de violencia de género. Seremos probablemente el primer país que recupere ese concepto y que lo traslade a una ley especial. Y la violencia económica. Cuando nos damos cuenta de las violencias que sufren las mujeres, en buena medida
la violencia económica está en el suelo de todas esas violencias o de muchas de ellas. La violencia económica tiene que ser erradicada. Lo decía antes el presidente Zapatero. Ese quinto pilar es un pilar en el que tenemos que dar autonomía económica a las mujeres, que puedan desarrollar su propio proyecto de vida con total libertad y en dignidad y en igualdad. Por lo tanto, hemos hecho un gran acuerdo, ahora tenemos que desplegarlo y no solamente lo vamos a desplegar de manera nacional, con respuestas nacionales, sino queremos también explorar a través de nuestros socios a nivel internacional como Brasil, mañana estarán aquí México, estará Colombia, estará Paraguay y otros países. Vamos a explorar con ellos la posibilidad de una gran alianza feminista, porque necesitamos alianzas feministas que nos permitan trasladar esta idea de que un mundo mejor es posible, un mundo donde la justicia, donde la paz, donde la cooperación, donde la colaboración nos beneficia a todas. Por eso ahora el reto es incorporarles a ellos, incorporar a los hombres. Muchos de ellos ya son feministas, muchos de ellos están convencidos de que el feminismo es liberador para ellos, pero otros muchos todavía tienen reticencias, tienen dudas. Tenemos que ser capaces de conquistar sus corazones. Tenemos que ser capaces también de incorporarles a esta lucha feminista que, como decía Carlota Bustelo, a la que hemos perdido el año pasado y a la que tanto echamos de menos, una de nuestras madres de la Constitución. Se habla mucho de los padres de la Constitución. Carlota es una madre de la Constitución. Como decía Carlota Bustelo, y con esto termino, la revolución feminista es la revolución más transformadora de la sociedad. Y con esa idea de transformación vamos a seguir caminando juntas, juntos y desde luego a nivel internacional con los países tantos que nos apoyan y que muchas veces nos enseñan y van por delante. Gracias. Gracias, ministra. A continuación, le doy la palabra a Ana María Archila. El feminismo transformador, el feminismo en la agenda política transformadora, recién incorporados al gobierno de la ciudad de Nueva York, la ciudad diversa por antonomasia. Pero ¿cómo afrontáis, cómo vais a trabajar la acción del gobierno de la ciudad de Nueva York con relación a la igualdad de hombres y mujeres, teniendo en cuenta la diversidad que hace la ciudad, ese lema, ¿no?, con el que habéis conquistado, habéis convencido, como decía el presidente Zapatero, a los neoyorquinos y neoyorquinas? Bienvenida, Ana María. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Qué honor. Qué honor estar con ustedes aquí hoy. Yo vengo con un saludo caluroso del alcalde Zoran Mamdani a todos. En la ciudad de Nueva York estamos viviendo un momento muy bello y un momento muy lindo, pero también lleno de retos. El alcalde Mamdani fue elegido el año pasado con un movimiento de gente que incluía gente de clase trabajadora de todos los orígenes, gente que se ha sentido siempre excluidos en la ciudad más diversa, una de las ciudades más diversas del mundo, pero también una de las ciudades más desiguales del mundo. La ciudad de Nueva York es la ciudad que tiene la concentración de más riqueza y también tiene 100,000 niños que entran todos los días a la escuela sin haber comido. Tiene 100,000 niños que viven en albergues, tenemos la capital del capital y también tenemos una de las demostraciones de la desigualdad que estamos viviendo, que en realidad no es una desigualdad única en Nueva York,
tenemos desigualdades por la concentración de dinero en las manos, de dinero y poder en las manos de muy pocos. Esa es la crisis global que estamos confrontando. Y si no confrontamos esa crisis de la concentración del poder y del dinero en las manos de muy pocos, no vamos a poder realmente construir la paz, no vamos a poder alcanzar vidas dignas, no vamos a poder. Entonces, entramos al gobierno con un mandato de realmente tener los ojos muy claros, tener los pies muy aferrados a la tierra, muy aferrados a las experiencias reales, las experiencias diarias de los trabajadores, de las trabajadoras, de la gente de clase trabajadora en la ciudad, y tener los ojos plantados en un futuro que es posible si formamos alianzas, que sean alianzas materiales, políticas reales que nos permitan confrontar la crisis global de concentración de dinero y poder en las manos de muy pocos y la crisis tan permanente en la que siempre hemos vivido, que nunca hemos tenido un día que no sea una crisis de desigualdad de género, que es como nuestras sociedades se han construido. Obviamente en los Estados Unidos estamos en una situación política muy grave, con el movimiento de ultraderecha. Se ha tomado el Partido Republicano, uno de los dos partidos grandes de los Estados Unidos, y al tomarse el Partido Republicano ha afianzado una forma de ver el mundo que tiene la supremacía de los hombres muy en el centro como un pilar y la supremacía blanca como un pilar. La elección del alcalde Mamdani es una respuesta de rechazo a ese movimiento de ultraderecha. Y entonces es una respuesta porque dentro de nuestro plan de gobierno está la idea de construir, de vivir, de tener la práctica de todos los días de ser un gobierno feminista. ¿Y eso qué quiere decir? Que nuestra visión los pilares de nuestra acción están enfocados en la igualdad, la inclusión y la creación de poder colectivo. Cuando hablo de la igualdad, estoy hablando de que cuando pensamos en la situación de las mujeres neoyorquinas, no podemos solamente pensar en las mujeres como una masa. Tenemos que pensar en las mujeres, en todas las mujeres que somos distintas. En las mujeres que siempre hemos sido excluidas, no solamente por ser mujer, sino por ser inmigrante, no solamente por ser mujer, sino por ser persona de color, no solamente por ser mujer, sino por ser pobre. Entonces, estamos constantemente pensando en avanzar hacia la igualdad, entendiendo desde dónde estamos empezando. Y empezamos desde un ámbito donde las mujeres inmigrantes, que son la base de la economía del cuidado, la base de la economía de la hospitalidad, de los restaurantes, de los hoteles, la base de la economía de la educación, son también las mujeres, son dentro de todas las categorías las mujeres que viven una pobreza más sostenida. Entonces, como plan de acción del gobierno, uno de nuestros compromisos es asegurarnos de que todas las mujeres tengan acceso al cuidado de niños. Hacer del cuidado infantil universal un compromiso que vamos a cumplir. Porque no hay forma de pensar en una ciudad igual donde el cuidado de los hijos recae en las mujeres más pobres, que tienen los salarios más bajos, o en las mujeres que no van a recibir un salario por el cuidado de sus hijos. Entonces estamos buscando, como comprometidos a avanzar un proyecto que nos permita establecer un plan de cuidado infantil universal, porque la libertad económica es esencial para la igualdad. Estamos también comprometidos a lidiar con el tema de la vivienda, pensándolo también como un tema de género, que cuando vemos la población que está viviendo en los albergues, es sobre todo una población femenina,
es sobre todo una población con niños, porque las presiones económicas de la desigualdad han desplazado sobre todo a las mujeres de clase trabajadora de las viviendas al alcance de todos. Entonces ese es un tema muy importante. Y todo el tiempo estamos pensando cómo asegurarnos de que las personas inmigrantes, las mujeres inmigrantes, estén incluidas en todos nuestros planes de trabajo. Quizá yo quiero cerrar regresando a mi propia experiencia. Yo crecí en Colombia, llegué a los Estados Unidos a los 17 años y pasé unos años como sintiéndome muy desorientada y muy como por fuera, como decimos en Colombia, como mosco en leche, como aquí yo no pertenezco. Pero pues solamente cuando me encontré dentro del ámbito del movimiento de los inmigrantes, que yo empecé a sentir que ese país, que los Estados Unidos me pertenecía, que yo pertenecía ahí. Y era a través de la lucha por mis derechos como inmigrantes, por los derechos de mis compañeros inmigrantes, que empecé a entender que la democracia en los Estados Unidos solamente funciona cuando la gente le da vida con la lucha. Y que para poder cambiar nuestra situación de tanta desigualdad, tenemos siempre que pensar no solamente en las políticas públicas que resuelven la igualdad, sino en la participación que le permite a la gente sentir que esas victorias son suyas y que tiene que protegerlas. Que la democracia al final del día... Que la democracia al final del día no es ir a votar. Hay que ir a votar, obviamente. La democracia es el mecanismo que tenemos para cuidarnos los unos a los otros. Y que ese mecanismo es el mecanismo que nos permite construir lugares más iguales, que nos permite también avanzar hacia la paz. Yo creo que una de las crisis que tenemos en los Estados Unidos es una crisis de la democracia que está fallando y que le permite a un presidente autoritario y abusivo, no solamente abusar de la gente que vive en los Estados Unidos, sino abusar del mundo. Y entonces la democracia, tenemos que convencer a la gente que la democracia va a funcionar, y la forma como los convencemos es probando en nuestro gobierno que sí estamos comprometidos a cambiar la situación material de la gente, a hacer que la gente pueda vivir con más tranquilidad, con más dignidad, con la sensación de que la ciudad les pertenece, no que ellos están allí solamente transitando por las calles de la ciudad, sobreviviendo las dificultades de la ciudad, sino sintiendo que esa ciudad es suya y esa alcaldía es suya también. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana María. Me acaban de comentar que vamos a hacer finalmente solo una ronda de intervenciones, pero cosas de los tiempos, pero es imposible no escuchar y no vamos a cortar a nadie. O sea que vamos a finalizar esta primera ronda con Isabel y clausurará la señora Isanza. Isabel, corresponsal de género del País. Isabel, ¿cómo contamos o cómo contáis los periodistas, cómo contar la violencia de manera que se ayude a erradicarla y no a perpetuarla, no a hacer una retórica de la violencia de género, sino un mensaje que realmente permita combatirla y eduque en contra de ella? Isabel. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. No es común estar acompañada de gente a la que habitualmente nosotras entrevistamos, pero no compartimos espacios. Justo venía esta mañana para acá en el tren y me llegó un estudio que se publicó hace unas horas. Es un estudio que ha analizado cuántas noticias sobre violencia y desigualdad se han publicado entre 2017 y 2025. Y en el análisis de esa horquilla, justo el año pasado fue el año que menos noticias sobre violencia, misoginia, el sistema patriarcal, desigualdades se publicaron de todos esos años, ¿no? Llegamos como a un mínimo. Era un 1,3%. De 1,14 billones de cosas publicadas en estos años, el 1,13%
eran cuestiones que afectaban, se dice, a las mujeres, pero que en realidad están afectando a toda la sociedad. Estaba leyendo el artículo del Guardian, que es de donde ha salido la información del estudio, y ahí hablaba, voy a leerlo porque las periodistas somos muy... tenemos que decir las cosas exactamente como son, y lo quiero leer. Hablaba Julie Posetti, que es la directora del Centro de Periodismo y Democracia de la Universidad de Londres. Y ella decía que esa cifra le resultaba chocante, sobre todo si se tiene en cuenta la magnitud del problema y cómo la violencia contra las mujeres y la misoginia han sido instrumentalizadas por actores autoritarios como parte del retroceso en materia de derechos. También decía que esto evidencia el fracaso de la prensa, el escaso progreso que hemos logrado y el largo camino que nos queda. Yo estoy de acuerdo con el escaso progreso. Las periodistas, sobre todo en los últimos 2 o 3 años, cada vez tenemos a veces más dificultades para hacer nuestro trabajo. No estoy hablando de forma individual porque, por suerte, supongo, trabajo en un espacio que no solo mantiene una corresponsabilidad de género que aplica el feminismo de manera transversal, o eso intentamos cada día, sino que mantiene el puesto, la voluntad y la libertad para ejercer el periodismo. Y no siempre pasa eso. No todos los medios hacen este periodismo, ¿no? Decía que estoy de acuerdo en el escaso progreso, que no hablo de forma individual sino general. Estoy muy de acuerdo en el largo camino que nos queda, pero no puedo estar de acuerdo en el fracaso. No puedo estar de acuerdo en que esto ha sido un fracaso, porque entonces ni yo ni ninguna de mis compañeras a lo largo y ancho de este mundo nos levantaríamos cada mañana sabiendo lo que nos espera cada día. Y quería también contaros de forma concreta, para que sepáis a qué se enfrentan las periodistas, porque de lo que a vosotros os llega es una ínfima parte de lo que nosotras recibimos. Y lo que nosotras recibimos es una ínfima parte de lo que ocurre cada día en este mundo. He elegido solo 5 titulares que llegaron a mi móvil en los últimos 5 días. Hoy es viernes, ¿sí? Un detenido por matar a su expareja en Córdoba había sido arrestado 2 días antes por agredirla. Detenido el exciclista cántabro Óscar Freire por un presunto delito de maltrato a su mujer. Un hombre acepta 13 años de cárcel por haber violado y dejado embarazada a la hija de su pareja de 10 años. Una mujer hospitalizada después de caer de una moto de la que la tiró su pareja dándole un codazo. La policía peruana detiene a un hombre requerido por España con alerta roja por haber abusado de su nieta. Son solo 5 titulares, muy breves además, que no reflejan ni por asomo la realidad que hay detrás de cada uno de esos titulares. Son aleatorios, tengo como 300 en el móvil cada semana. Y quiero que sepáis que para la gente que hace este periodismo, la violencia es un continuo. Es un continuo de titulares brevísimos, pero que están cerrando unas realidades gravísimas y muy dolorosas para millones de mujeres y niñas en este mundo. Hay algo que es importante, ¿no? La cantidad, que cada vez se publica menos. A mí hay algo que me tiene completamente atemorizada y que no tiene que ver con la cantidad, sino con la calidad. Es decir, no solo qué contamos, sino cómo estamos contando lo que estamos contando. Las ofensivas de ultraderecha, a las que el feminismo se opone, quizás casi más que ningún otro movimiento, porque sabe que implica todo, el feminismo es muy consciente de cómo la violencia, de cómo la economía, de cómo la política nos cruza y siempre nos mantiene o nos intenta mantener a raya. Esta contraofensiva a nuestros avances, a los avances de las mujeres, es muy fácil de distinguir. Es facilísimo darte cuenta de que tienes enfrente a una persona misógina, a una persona negacionista de la violencia machista. Eso es muy fácil. Pero está pasando otra cosa, que quizás seamos las periodistas las que más nos estamos dando cuenta, y es cómo se está transformando el lenguaje. El lenguaje de la ultraderecha es fácil porque habla de todas las violencias, de cómo luchar contra todas las violencias, ¿no? Y ahí tú dices, no señor, no todas las violencias son iguales. Cada una tiene su casuística. Quizás la violencia machista sea una de las más complejas. Pero ¿qué pasa cuando no te están negando directamente la violencia? ¿Qué pasa cuando se está colando un discurso que está abriendo la puerta también al negacionismo y a la desigualdad de otra manera? Os voy a poner un ejemplo que igual os parece absurdo, pero para nada lo es, que son muchas comunicadoras o personalidades conocidas
que están hablando últimamente de un feminismo neutral. Por ejemplo, yo soy fan de un feminismo neutral. Se está usando la palabra moderación, se está usando la palabra neutralidad, y en ese discurso que intenta ser moderado y que intenta ser neutral y que está llegando a muchas partes, llega también de alguna forma a los medios de comunicación y hace mella. Y hace mella porque, aunque yo soy muy consciente de que el periodismo probablemente esté un poco denostado en los últimos tiempos, yo sé que también cada uno tiene un móvil en la mano y todo el mundo es capaz de poner un tuit o de publicar contenido. Yo quiero recordar hoy aquí que los periodistas no publicamos ni creamos contenido. Los periodistas hacemos un ejercicio profundísimo de conocimiento de lo que estamos hablando, de análisis de las estadísticas, de análisis de las realidades, e intentamos de alguna forma, y yo creo que por una responsabilidad social, ética y de compromiso con los derechos humanos, de poner esa realidad sobre la mesa de una forma que se entienda lo mejor posible. Y en esta especie de moderación y neutralidad, yo veo como cada vez más de repente se empiezan a eliminar palabras, o a mi periódico, por ejemplo, llegan muchas peticiones o muchas quejas sobre por qué había o no había un detalle en una violación o en una, no sé, en una agresión física, en un asesinato. Y yo os quería poner un ejemplo muy básico para que entendáis por qué nosotras necesitamos que el lenguaje no se corrompa, que no se nos robe el discurso, porque ese discurso que nosotras tenemos, que es el que se intenta acercar a la realidad, está siendo usurpado de una forma bestial, pero muy silenciosa, por quienes intentan que las mujeres vuelvan al silencio. Lo voy a leer también, perdonadme, había una sentencia, siempre la tengo bastante presente, y en esa sentencia dice, perdonadme, aquí. Imaginad que leéis en una noticia: un hombre agredió a una mujer de forma inopinada y sorpresiva. Bueno, os imagináis una agresión completamente normal, ¿no? Esa frase de una sentencia que se usó para una noticia publicada estaba hablando de un asesinato de un hombre que le dijo a su mujer y a sus 2 hijos, de menor de 10 años los dos, que si se iban al campo de excursión. Y cuando llegaron al campo de excursión y no tenían cobertura y estaban fuera del alcance de cualquiera, ese hombre tiró a esa señora al suelo, con una piedra le destrozó el cráneo literalmente delante de sus 2 hijos, y después hizo lo mismo con el niño más mayor de los 2, que tenía 10 años. Y el pequeño, no sé cómo, logró huir. Esa es la realidad de la violencia. Si os agrede a vosotros que estáis aquí, o si agrede a lectores y lectoras, eso que están leyendo, eso que están escuchando, es porque les está agrediendo la violencia, pero no las periodistas que lo comunicamos. Y creo que mi mensaje hoy aquí debe ser que hemos tardado muchísimo tiempo en entender que el feminismo es parte de la democracia y es parte de los derechos humanos que cualquier democracia debería defender. También dentro de los periódicos es la forma más honesta de hacer periodismo, porque el feminismo es lo único que retira el sesgo histórico que hay en este mundo, y las periodistas lo único que pedimos es que se sigan llamando a las cosas por su nombre. Bienvenida, Janja Lula da Silva. Muy bienvenida, señora Janja. A las mujeres de la COP30, campeona especial de buena voluntad de la FAO contra el hambre, una larga trayectoria en gestión pública y en activismo, primera dama de Brasil. Bienvenida. En un contexto tan complejo como el que nos han presentado las personas que han intervenido anteriormente con relación a las violencias contra las mujeres, ¿cómo abordar, cómo garantizar la seguridad de las niñas y las mujeres como un pilar básico de la construcción de las sociedades democráticas? Y también, ¿cómo en Brasil, cómo estáis abordando el crecimiento, el impacto del auge de los discursos de odio contra las mujeres, el negacionismo de la violencia contra las mujeres y todas estas nuevas manifestaciones de violencias que estamos asistiendo? Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas.
las que están presentes. Me gustaría mandar un abrazo muy cariñoso a mis compañeros de mesa. Es un honor estar aquí en este evento tan importante de movilización progresista. Me gustaría decir que para mí es un poco extraño cuando empecé a hablar con el presidente, con la asesoría. ¿Por qué no había una mesa específica para hablar del tema de la violencia contra las mujeres? Y tener la oportunidad de hablar sobre estos temas en el campo progresista es algo fundamental. Has dicho que yo dije que no hay democracia sin la participación de las mujeres. Sí, es una participación efectiva. Y también somos nosotras, progresistas, que tenemos la responsabilidad de llevar adelante las políticas públicas, las leyes que dan garantía a la participación para las mujeres. Hoy estamos viviendo un drama. Es un momento dramático para nosotras mujeres. Exactamente ahora, en algún lugar en el mundo, hay alguna mujer que está siendo muerta por el simple hecho de ser mujer. En Brasil, 4 mujeres mueren al día por el simple hecho de ser mujer. Y centenares alrededor del mundo. Así que es nuestra responsabilidad, porque yo he pensado mucho sobre esto, porque Brasil había avanzado mucho sobre la protección de las mujeres con distintas leyes. También como España, el presidente Zapatero, con la ley de la igualdad, y en Brasil tenemos la ley María da Penha, tenemos canales de denuncia. El martes estábamos comentando sobre eso, ¿verdad, ministra? Por alguna razón, todos estos mecanismos y herramientas de protección han sido ineficaces frente al avance de la extrema derecha. Esto tiene que ser aclarado. La extrema derecha, ya hemos comentado, que no tiene ningún interés en defender la vida de las mujeres. No solo los derechos de las mujeres, sino su propia vida. He hablado acerca de esto, que la prensa, el periodismo es el cuarto poder del mundo, pero tal vez ahora tenemos un poder por encima, que son las redes sociales, las big techs, este poder invisible del que no tenemos ningún control, y vivimos un momento en que cualquiera puede hacer un discurso de odio en contra de una mujer en Internet, en su red social, y se queda así, sin más. Esto ha causado la muerte de muchas mujeres y de muchas niñas también. Creo que tenemos un reto en el campo progresista de hablar todos los días de este tema. Es nuestra responsabilidad hablar sobre esto. Como líderes, los líderes que se reúnen mañana, de hablar de ello. Me enorgullece mucho el presidente Lula, porque en este momento dramático que Brasil vive con tantos feminicidios, a pesar de todas las leyes, el año pasado el presidente, obviamente lo comenté ayer, pero él sintió mi angustia. Todos los días miraba los periódicos y veíamos que 4 mujeres habían sido asesinadas por el simple hecho de ser mujer. Ese no es el mundo que queremos, ni es el mundo posible para nosotros y que pensamos nosotros progresistas que nosotros queremos. Y la gota de agua quizás ha sido la muerte de Tai, que fue una mujer arrastrada por 1 kilómetro en el asfalto por su exnovio. Se le amputaron las piernas, infelizmente murió. Y este feminicidio ha sido quizá la gota de agua que hizo que el presidente Lula le hizo decir no. La responsabilidad de hablar del feminicidio, de las violencias contra las mujeres, no puede ser solo de las mujeres, porque al final de cuentas es algo que siempre hablamos nosotras, mujeres, sobre nosotras mismas, pero él tomó para sí la responsabilidad de hablar de este tema. Así como España ha construido un pacto, Brasil también el año pasado firmó un pacto nacional contra los feminicidios, específicamente, no sobre las diferentes violencias que
atraviesan nuestra vida a lo largo del día, sino también acerca de la violencia política que todos aquí vivimos. Yo soy una de las personas que más es atacada por las redes sociales y me preparo psicológicamente ahora para este año que llega, presidente, porque habrá elecciones en nuestro país y estoy preparada para ver mi cuerpo expuesto a través del deepfake, imágenes montadas con inteligencia artificial y demás. Me estoy preparando psicológicamente porque sé que pasará. Y es sobre esto de lo que tenemos que hablar. Sé que Europa ha avanzado en el tema de la regulación de las redes, pero específicamente de la protección a las mujeres, a las niñas, a los jóvenes, necesitamos avanzar más. Así que quiero decir que Brasil se ha esforzado mucho y estoy muy orgullosa del presidente Lula, que lidera en mi país como un hombre que habla de la responsabilidad, porque la violencia contra las mujeres es responsabilizar a los hombres. Son ellos los que nos matan y necesitamos transformar la cultura, transformar estas masculinidades. Es necesario hablar con los niños, hablar en la escuela. Es necesario que puedan parar y reflexionar acerca de qué mundo estamos construyendo, qué hombre quieres ser en un futuro. Estoy muy orgullosa de estar hablando de esto. Mañana en su discurso también será mencionado este tema. Decir también que no hay democracia sin la participación de las mujeres. Esto es algo en común. Es necesario que tengamos acciones y nosotras, progresistas, dentro de nuestros partidos, dentro de nuestras organizaciones, tenemos que llevarlo a cabo para que ocurra. Estoy convencida de lo que pasa hoy en Brasil es el resultado del retroceso que hubo con la extrema derecha estando al poder. Y es necesario luchar mucho para la vuelta del presidente Lula en 2023 y ahora vamos a luchar una vez más. Espero que todo ocurra bien. Estoy segura de esto, estoy segura que conseguiremos vencer, porque no es posible el mundo que tenemos ahora. No es posible en mi país que se mueran 4 mujeres al día. No es posible que una mujer mate 2 niños para vengarse de una mujer. No, hemos aprobado leyes, hemos aprobado un pacto contra los feminicidios, la ley vicaria, que ha sido aprobada también. Estamos luchando en el Congreso para las leyes contra la misoginia, porque hoy la violencia política que las mujeres sufren en el Parlamento brasileño ha apartado a las mujeres de la política y necesitamos hablar de ello. Hay muchas compañeras mías de mi partido que me han dicho ya no puedo más estar en el liderazgo, ya no quiero ser diputada o consejera porque la violencia que sufro es absurdo. Quizá en una ciudad pequeña, en un barrio, es una mujer en contra de 30 o 15 hombres. Necesitamos hablar de ello y por eso estaba hablando con un amigo que es candidato este año y le dije, no vas a tener mi voto porque voy a votar en una mujer. Necesitamos saber que una mujer tiene que votar en otra mujer. No puedo subir aquí y hacer un discurso de igualdad por la participación política de las mujeres y luego en el momento de votar a un amigo o a un compañero, porque la plataforma de él puede ser muy buena, pero nosotras mujeres tenemos que votar a otras mujeres. Es necesario tener más presencia femenina en el Parlamento para que las legislaciones sean más fácilmente aprobadas. Y tenemos dificultad en el Parlamento brasileño. Es un parlamento que en su mayoría es de extrema derecha, y no diré que es un parlamento de centro, no, es de extrema derecha, porque el centro, podemos hablar con las personas de centro, podemos hablar con las personas civilizadas, pero con la extrema derecha no tiene nada de civilizada. Estamos perdiendo la humanidad para el discurso y quería decir que debemos estar firmes, unidas. Ayer una amiga mía dijo que nosotras mujeres somos como el agua, las aguas que en algún momento se encuentran
Y este momento es un encuentro de aguas, es un momento de encuentro entre nosotras mujeres que representamos. Así que es necesario estar unidas y fuertes. Nosotras progresistas tenemos esta responsabilidad y los progresistas hombres tienen esta responsabilidad de estar a nuestro lado, de hablar de ello. Cada vez que tomemos un micrófono debemos recordarlo, porque nosotras mujeres estamos cansadas. Confieso que a veces me canso y no vamos a parar. Vamos a seguir unidas y firmes, así como las aguas se encuentran. Nosotras también vamos a encontrarnos también con los hombres a nuestro lado. Muchas gracias. Bueno, con esto va a hablar el presidente Rodríguez Zapatero. Sí, por favor. Muy breve, no decir. Nos hemos congratulado de que, en efecto, Nueva York sigue estando en Estados Unidos. Y expresamos una gran admiración por ese alcalde y por esa política. Yo deseo hacer un reclamo de movilización en favor del periodismo que defiende la igualdad. Está muy amenazado. Y saben del periodismo. Por supuesto, siempre la política, pero tiene más defensa. Saben muy bien dónde atacan. Se ha dicho aquí. Pero algo hay que hacer. Ministra. Y por último, yo quiero contar una anécdota de Sansa. Es bella, como el feminismo. Feminismo es amor. Yo fui a ver a Lula, planifiqué ir a ver a Lula a la cárcel y una semana antes sale de la cárcel. Y voy a ver a Lula a su oficina, me invita a un cocido, lo que aquí llamamos un cocido, nos sentamos y lo primero que me dice, después de haber estado en la cárcel un cierto tiempo, dice: Zapatero, estoy enamorado. Me he enamorado de Sansa. Me pareció entrañable. Lo primero que hace un hombre tan ilustre, tan digno, tan admirable como Lula, cuando sale de la cárcel y le dice a otro político: estoy enamorado. Punto. Pues, qué manera más bonita de acabar este panel hablando precisamente de amor, igualdad y amor, y creo que todo está dicho. Estamos enamorados del feminismo y del progresismo. Felicidades a la Global Progress Foundation por este panel. Hannah y Elul, gracias. Seguimos.